Tiene la palabra Manuel. Manuel. Hola, pues bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar acá hoy. Me parece que están haciendo cosas muy importantes. Me encanta que seamos en la sala más de 70 personas. Eso habla muy bien de ustedes y habla muy bien de el interés que suscita este tema. Bueno, me tocó, digamos, la complicadísima labor de comenzar. Entonces, tú preguntas por qué se dan esas interacciones en este momento. Bueno, a ver, digamos que para responder a esa pregunta, creo que habría que hacer primero como dos grandes momentos. El primero tiene que ver con el contexto internacional, con lo que sucede después del asesinato de Floyd en los Estados Unidos y todo el movimiento que esto despierta a nivel global. Digamos que ese es como un primer referente. Ahora, en el país, el primer referente contemporáneo de este tipo de intervenciones y ataques a los monumentos tiene que ver con la acción del año pasado de los MISAC frente a la estatua de Belalcázar en Popayán. Bueno, digamos, habiendo enunciado esos dos puntos, pues el por qué yo creo que puede ser respondido a la luz de, digamos, como tres ideas grandotas. La primera tiene que ver con respecto a el significado de esos monumentos. ¿Por qué? Porque no todos los monumentos están siendo atacados, no todos los monumentos están siendo intervenidos con activaciones negativas. Solamente se está tomando esos monumentos que representan pasados conflictivos. Entonces, acá lo que tenemos es una lectura del significado de los monumentos por parte de grupos que tradicionalmente habían estado excluidos de la narración que se propicia con respecto a esos bienes. Bueno, entonces el significado es uno. Lo segundo tiene que ver con la temporalidad. Piensen ustedes que vivimos en un momento en el cual los cruces entre las temporalidades y los cruces entre la realidad, la ficción y la virtualidad se encuentran conglomerados, se encuentran juntos. Digamos que se encuentran comprimidas en una sola. Y eso hace que no haya nada más actual que esos procesos de relectura de la memoria que están ahí presentes. Entonces, significado, temporalidad. Y vamos a un tercer punto, y es que tiene que ver con el patrimonio. Y ahí podríamos decir que el patrimonio en la contemporaneidad puede ser pensado en clave de sus usos, que es importantísimo, y en clave, digamos, como de la política que hay detrás del patrimonio. Entonces, frente a la idea de los usos del patrimonio, uno se puede preguntar quiénes están y cómo lo están activando ese patrimonio, cuáles son esas valoraciones que se están construyendo alrededor de objetos, lugares y prácticas. Bueno, ¿por qué? Porque el patrimonio no es un tema neutral, es un tema, digamos, que está atravesado por muchos discursos de poder que hacen que esas relaciones eh, tengan como un relato directo con la vida de las personas. Bueno, entonces esos serían como los tres puntos grandes que podría notar ahí. Eh, Déjame hacer simplemente otra pequeña anotación y es la siguiente. La intervención a monumentos, pues es tan antigua como los monumentos mismos, y existen muchas formas de intervenirlos. El ataque directo a las estatuas también nos pone de manifiesto una situación política, económica y cultural muy particular, que lo que nos muestra son unas grandes insatisfacciones frente a la forma en la que se construyen las identidades y las memorias colectivas de los grupos que están sintiendo que esas estatuas los interpelan hoy de una forma directa. Y si quieres dejo ahí, o no sé si tengo más tiempo. Sí, creo que Ana María, Anita, ¿me podrías colaborar con el tiempo, porfa? Sí, acá ya les decimos por el chat cuando Vale. les quede un minuto y les decimos cuando ya sea tiempo.
Sí, porfa, les pedimos a los Listo. panelistas que no se demoren más de 3, 4 minuticos para que todos podamos hablar. Muchas gracias. O sea, ¿que puedo seguir o ya? Tienes un minutico más, Manuel. Dale. Ah, bueno, un minuto más. Bien, perfecto. Entonces, miren, les hago énfasis en una cosa. En el teatro hay un concepto. El concepto es de la ruptura de la cuarta pared. No sé si ustedes sepan esa idea. Y es que lo que uno ve a través del escenario es la cuarta pared que se rompe. Y uno puede asistir como espectador a lo que está sucediendo en la representación teatral. Piensen ustedes que esa cuarta pared se ha roto con respecto a los monumentos. La gente ya no solamente es espectadora de esos discursos emplazados sobre los espacios públicos, sino que también quiere tener una voz frente a esas cosas. Entonces, esa cuarta pared se ha roto también para los monumentos y se necesitan construir unos diálogos que hagan que monumentos, institucionalidades, comunidades, académicos y personas puedan dialogar para pensar, para armonizar y para transformar esas relaciones con los espacios públicos. Piensen también que el monumento, digamos que en su definición más clásica, siempre tiene como unos emplazamientos como destacados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo de la ciudad, de la comunidad, de los grupos? Que las instituyeron, que las pusieron ahí. Bueno, y ahí ya cierro, cierro. Ok, vale, muchas gracias, Manuel. Sara, ¿qué piensas? ¿Qué piensas con relación a la pregunta? Bueno, me parece súper interesante la introducción que hace Manuel, pero yo también me iría a otros momentos. Nosotros tenemos como la tradicional concepción de que el patrimonio es súper estático, ¿no? Que nunca se mueve, que hay que conservarlo, restaurarlo, que hay que dejarlo ahí tan lindo como siempre. Y les recomiendo mucho este libro de Un caballero en Moscú, de Amor Towles, en el que habla cómo necesariamente todo el tiempo estamos resignificando y dándole valores y reconstruyendo sobre los símbolos constantemente, sobre los objetos, sobre todos los tipos de bienes, incluso en nuestra misma casa, con lo que queremos y no queremos y lo que descartamos y volvemos a utilizar. Y eso me hace pensar un poco, y en este libro habla de eso, de cómo en la Revolución Rusa han tumbado en diferentes momentos, después, o sea, como inicialmente a los escritores rusos los tumbaron y después tumbaron a Lenin y después tumbaron, y hay incluso un lugar, un cementerio de monumentos. Entonces, esto me lleva a pensar y como a conectar con Manuel en el sentido de que no es reciente la resignificación, no es reciente esto que pasa cuando una sociedad protesta y se va contra los símbolos que están en las calles o se va contra, no es reciente, pero también es un tema delicado porque todo acto de violencia genera violencia también, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien cómo resignificamos esos objetos, cómo les damos otros contenidos, y esta sería una pregunta igual también interesante para los panelistas que están acá, es cómo generamos ese diálogo sin que estén ahí los símbolos, ¿no? O sea, si desaparecen los símbolos, ¿cómo hablamos sobre los símbolos o cómo hablamos sobre los objetos? Entonces, pues me parece interesante el debate. Creo que los valores del patrimonio cambian, los significados del patrimonio cambian, y nosotros como profesionales del patrimonio, como gente que ha estado cercana a ese tema, tenemos que también entender esas modificaciones y también hablaría para hablar de otro antecedente importante sobre cuando se derribó el Nariño, el Santander, perdón, en la Universidad Nacional, ¿no? También es otro referente importante del que habría que hablar. Y fíjense que en su momento, y hace poquito hablaba con algunos docentes de la Nacional incluso del externado, como en su momento se intentó hacer una exposición alrededor de eso, ¿no? Y decían si lo iban a restaurar, si no lo iban a restaurar. Entonces, es interesante el debate, pero también, y quiero aprovechar, Dios mío, Tatiana ya me puso el coso, quiero aprovechar para leer algo, porque quiero decir que me impactó la imagen que utilizaron para la convocatoria de la campaña. Entonces voy a leer algo muy rápido, muy rápido, que dice: cosas y palabras se desangran por la misma herida.
Todas las sociedades han atravesado por estas crisis de sus fundamentos que son, asimismo y sobre todo, crisis de sus, voy a volver a empezar porque si no suena muy feo. Cosas y palabras se desangran por la misma herida. Todas las sociedades han atravesado por estas crisis de sus fundamentos que son, asimismo y sobre todo, crisis de sentido de ciertas palabras. Se olvida con frecuencia que como todas las otras creaciones humanas, los imperios y los estados están hechos de palabras, son hechos verbales. En el libro 13º de los Anales Zulu, pregunta a Confucio si el duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El maestro dijo, la reforma del lenguaje. No sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas, pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Entonces quería como, eso es de El arco y la lira de Octavio Paz, y quería como dejar esa reflexión abierta, tanto para los docentes como para los estudiantes, para que pensemos en cómo los símbolos y este ejercicio de derribar, qué impactos trae, ¿no? Y cómo podemos discutir alrededor del símbolo de derribar. Ok, muchísimas gracias, Sara. Cristina. Cuéntanos un Hola, poco. buenas tardes. Pues no muchos me conocen, yo conozco a Sara y nos hemos encontrado en otros espacios del mundo de la conservación. Para darles un contexto, yo soy conservadora museóloga, trabajo con el Museo La Tertulia, pero en este momento pues no estoy en representación del museo, sino a título personal. Y digamos que mi posición lo que yo pienso, porque estos monumentos, y se dan estas batallas con los monumentos, es los patrimonios, o lo que nosotros consideramos patrimonios en plural, se construyeron específicamente estos dos que se atacaron en un momento en donde era necesario reforzar la idea de nación. O sea, nosotros estábamos construyendo una idea joven de nación, los dos monumentos corresponden a principios del siglo XX. Había una idea de todo lo que significaba ser, esta idea de ser nacionalistas, y los pueblos que participaron en el acto, quienes lo consideran vandálicos, otros heroico, dependiendo del punto de vista de donde lo vean, del retiro, la remoción o el tirar estos monumentos, corresponden a pueblos que en su momento no fueron consultados sobre la erección de estos monumentos. Yo creo que los patrimonios, la idea de patrimonio en la sociedad occidental, dejamos de considerar que hay un patrimonio hegemónico que nos sirve a todos, ¿no? Como que lo mismo que consideran las personas en Bogotá patrimonio, lo consideramos nosotros los pastusos, yo soy pastusa, en Pasto patrimonio. Entonces, entender esas diferencias también es importante para traerlo a colación en la mesa de trabajo. Había una idea interesante que dijo Manuel, que era esos patrimonios, pues como redondeando un poco, que era en dónde están erigidos, quién los erigió y para qué se hicieron, ¿no? Y es importante que la función de esos monumentos en su momento tenían una razón de ser, y el ataque a esos mismos monumentos en los momentos en que son atacados también tiene una función por esos grupos. Por eso mismo no se destruyen, se atacan o vandalizan o se intervienen o construyen otros monumentos que quizás no son tan importantes, ¿no? Y la gente dirá, pero bueno, ¿qué necesidad hay de botar la estatua de Belalcázar en Cali? ¿O qué necesidad hay de botar la estatua de Antonio Nariño en Nariño? ¿Por qué no se puede hacer como lo está haciendo Cartagena, que es un evento que me parece interesante también analizar, que es una asamblea pública para decidir qué va a pasar con el Heredia de Cartagena, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo estamos en un momento álgido, que no tiene que ver solamente con el patrimonio, obviamente, pero que se ve reflejado en esos símbolos que nos dan esa idea de nación, ¿no? Entonces, todo aquello que representa en este momento algo contra lo que quienes están de alguna manera protestando o han estado marchando o han estado en la calle diciendo, miren, nosotros no estamos de acuerdo, todo aquello que represente
esos estamentos que están en un lugar inalcanzable, pues se vuelven alcanzables a través de los patrimonios y de las cosas que están en espacio público. Entonces, la demostración con acciones, sea por ejemplo de intervenciones por medio de pintas o de digamos, de daños expresos y demás, lo que responden es a una intención de alcanzar, de ser escuchados, creo yo, es una posición enteramente personal, una intención de ser escuchados o de ser visibilizados. Hay una página, ya me queda un minuto, ya listo. Hay una página que se llama Patrimonios Incómodos, que es de un arquitecto chileno, y en uno de los artículos que él pone hay una frase que me pareció interesante, que proviene de otros dos autores que luego les paso el dato por el chat, que es uno, que los patrimonios son paisajes invisibles usualmente, pero que el efecto vandálico los visibiliza, los pone, o sea, uno caminaba al lado del Belalcázar o al lado del Nariño y nadie lo ve, pero apenas está ausente, apenas llega el mazo, apenas llega la pintura, entonces ahí sí es importante, ahí sí se visibiliza, ahí sí tienen dos bandos, ¿no? Los que se sienten atacados y los que se sienten en necesidad de atacar. Entonces creo que es importante entender que los patrimonios no son hegemónicos, que no son quietos, que no es una cosa que está ahí permanente, sino que pues, según la región, la gente y la cultura pues varían. Entonces eso es importante. Vale, muchísimas gracias. Anuardi Fajardo, ¿qué nos cuentas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la cordial invitación, un cordial saludo a todas las personas presentes. Y pues aunque trabajo en Figri, yo también acá entro a título personal porque el tema pues me llama la atención. Lo he escuchado algunas opiniones por otros espacios. Por ejemplo, yo les recomendaría que escucharan la entrevista que le hicieron a una historiadora y especialista en arte que se llama Paola Camargo. Le hicieron una entrevista en Blue Radio a propósito del derribo de la estatua de Sebastián de Belalcázar, y ella plantea también, hay unas reflexiones muy interesantes sobre este tema. Felipe Arias Escobar, que trabaja con Señal Colombia y con Señal Memoria, y tiene unas cosas también sobre el derribo de la estatua de Antonio Nariño en Pasto. Y antes de dar mi opinión, quiero compartir otra voz de un colega y amigo mío que estudió conmigo en la Universidad Nacional, que se llama Jorge Cote. Y él escribió un post el 2 de mayo, esto es el domingo, y dice: ¿por qué no hay que llorar el derribamiento de estatuas? Y en especial, ¿por qué los historiadores no deben hacerlo? Primero, porque los monumentos son espacios de memoria y como tales siempre son campos de confrontación política. Segundo, porque por lo general cada generación plantea o ratifica su memoria histórica y sus lugares de memoria, así sea producto de la reflexión profunda o de la estupidez o por la imposición elitista. Tercero, porque en la mayoría de los países de Latinoamérica los espacios de memoria han sido impuestos por una élite política. Cuarto, porque la mayoría de esos monumentos se basan en una historia patria que poco tiene que ver con el conocimiento histórico. Quinto, porque la memoria histórica es totalmente distinta al conocimiento y a la investigación histórica, y en la mayoría de casos ambas son contradictorias. Sexto, y esto va dirigido en especial a los historiadores, porque derribar una estatua es un hecho histórico en sí, mucho más interesante de comprender que rasgarse las vestiduras por el derribamiento de una estatua. Más allá de condenar o avalar estos actos, un historiador debería explicarlos y hacerlos materia prima de la investigación histórica. Entonces mi amigo dice: en mi caso, me emociona más entender y explicar por qué tumbaron a Nariño en Pasto que condenar un acto vandálico. Postdata de mi amigo: ratifico que esta es una discusión secundaria. La prioridad es dar con los responsables de los asesinatos de los marchantes, no más impunidad. Este debate en el cual ustedes han tenido la certeza de provocarlo para los estudiantes de patrimonio, sobre todo porque resulta muy directamente con su labor, pues se ha estado
estado dando y siempre como a los primeros que llaman son como o a las personas que trabajan en patrimonio o a los historiadores como generadores de opinión sobre estos casos, sobre ver si se justifica, si no se justifica, sobre la pertinencia, porque puede ser que ya sea una estatua de un personaje que nadie recuerda. O sea, fíjense que acá, por ejemplo, hablaron de Belalcázar y hablaron de Antonio Nariño, pero no se ha dicho nada de Gilberto Alzate Bendaño, que lo tumbaron el domingo en Manizales. Entonces es como si estuviera más presente dentro de la memoria colectiva alguien como Sebastián de Belalcázar, el fundador de Cali, y este conquistador que tiene todos estos problemas como personaje histórico. Antonio Nariño también tiene otros problemas como personaje histórico, porque todo el mundo lo han querido presentar como el precursor, el traductor de los derechos del hombre. Entonces sería como un acto de injusticia por parte de las personas en Pasto que tumbaron la estatua, pero eso va a otra historia más larga, con muchas cosas con respecto al papel de ese territorio durante la independencia. Pero ¿quién habla de Alzate? ¿Quién habla de Gilberto Alzate Avendaño? ¿Quién sabe quién fue, qué hizo, cuál papel tiene en la historia política de Colombia en la segunda mitad del siglo XX? Entonces uno podría preguntarse, listo, se podría comprender los dos primeros casos, pero el último, ¿se recuerda, no se recuerda? La estatua estaba ahí, solamente se la encontraron y la tumbaron por alguna moda, o quién sabe. Entonces, ahí uno podría plantearse ese tipo de preguntas. Además, porque cuando se habla de la destrucción de patrimonio, uno siempre queda como con la duda de, uy, se pueden justificar algunas, pero hay otras que uno termina condenando. Entonces, por ejemplo, cuando el profesor Manuel estaba hablando del contexto en el cual se estaban dando esta destrucción de monumentos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, que ahí tumbaron la de un antiguo traficante de esclavos, pero que había hecho muchas cosas por Liverpool y que la habían mandado al fondo del río, si no estoy mal. ¿Dónde quedaríamos nosotros en esa discusión, por ejemplo, con lo que ocurrió hace unos años, cuando el Estado Islámico, en el apogeo de su poder, arrasó con buena parte del patrimonio de la humanidad, con parte de lo que estaba de los asirios, de los mesopotámicos? Entonces, son cositas para reflexionar. Ahí lo dejo mientras tanto. Qué Vale. pena, un momento. Les pedimos que por favor estén muy atentos al chat que se les envía por interno, como el tiempo que les queda y eso, para no alargarnos más. ¿Listos? Listo. Bueno, cuéntanos de tus perspectivas. Gracias, Diane. Yo quisiera referirme a un autor, pues, dado que esté en un espacio académico también, que se llama Melucci. Y Melucci ha investigado mucho sobre la protesta social. Y señala algo muy interesante a propósito de lo que ha pasado, y es que él dice que la protesta social, o lo que él llama la acción colectiva, ha virado, ha hecho un giro del siglo XIX al XX y ahora. Y ese giro que ha hecho la protesta social es que antes se protestaba por razones económicas, digamos, el pan, el alza del pan, o por alza de aranceles, o baja de aranceles, en fin, que era una protesta, y que sigue siendo, porque de todas maneras detrás también está la reforma tributaria en la actualidad. Pero además, hoy en día, en las sociedades contemporáneas, la razón de la protesta ha cambiado y se ha orientado sobre todo hacia lo que él llama de esas áreas económicas a áreas culturales. O sea, se ha desplazado hacia el área cultural. Y de ese desplazamiento del área cultural ha jugado un papel muy importante el espacio simbólico. O sea, hoy en día los espacios simbólicos están en juego, porque los espacios simbólicos son espacios de cambio de razón de la protesta hacia el reconocimiento. ¿Pero hacia qué tipo de reconocimiento? Hacia el reconocimiento étnico, hacia el reconocimiento de las minorías, hacia el reconocimiento de objetivos en sus espacios sociales que las comunidades puedan alcanzar, hacia el reconocimiento de las comunidades marginadas. Y como los objetivos han cambiado, hacia esas nociones de un reconocimiento que implica
que las comunidades logren sus propósitos de una mejor vida social, por ejemplo, que no están pidiendo oro, sino agua para las regiones, por ejemplo, ese tipo de reconocimientos de las comunidades que implican la comunicación. Estos actos vandálicos también están llamando una atención, digamos que orientándose hacia ese acto de comunicación, de ser escuchados a partir de un acto simbólico como este. Pero hay otro elemento también, y es que este tipo de actos que es justamente contra un monumento a un símbolo, digamos que como Sebastián de Belalcázar, también está mandando otro mensaje, y tiene que ver con el tipo de construcción de nación que hemos hecho. Nosotros hemos construido una nación excluyente y de negación del otro. Esa ha sido nuestra construcción de nación, excluyente y de negación del otro. Y por eso hay otro autor muy importante que se llama Jonet, que habla sobre el desprecio social. De hecho, tiene su obra sobre esa negación del otro, y él señala que en la época contemporánea también la motivación de la protesta está muy dada por esa experiencia de siglos, incluso por esa experiencia de años de violación de ideas de la justicia social, de violación de ideas de la justicia social. Y eso es lo que pasa con estas comunidades. ¿Cuánto tiempo no andan las comunidades, digamos que orientadas hacia esa protesta que tiene que ver con justamente con esa idea de justicia social? Ese es el núcleo de la protesta, por lo menos para Jones, ese núcleo de la protesta que está basado en algo que es muy positivo. Y se terminó el tiempo. Y que tiene que ver con expectativas de vida. Y ya, expectativas de vida, de mejor. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Ruth. Bueno, digamos que recogiendo todas las ideas o intentando recoger todas las ideas que dio pues cada uno de los profesionales, pues nos quedamos un poco con que el patrimonio es simplemente dinámico. No podemos esperar que, a pesar de que el monumento sea algo que digamos que pretende ser estático, pues digamos que va a cambiar con el tiempo, y que digamos que hay un signo de colectividad que no se encuentra como muy a favor de esos símbolos, también porque ha sido como una labor hegemónica que se ha impuesto a las comunidades y con las que digamos que ya en este momento las comunidades no se sienten identificadas y ya se volvió como algo insostenible, por decirlo así. Y pues por último, recalcar como ese cambio de, digamos que, de la lucha social o de la protesta social, que en principio era económico y ahora digamos que se ven con los grupos sociales, digamos que un abanico muchísimo más amplio de peticiones con relación a estos símbolos y como la forma transgresiva de por sí al símbolo, pues digamos que reivindica esos derechos históricos, por decirlo así. Otra de las dudas, digamos, que surge o de los debates que se ha dado con relación a los monumentos en espacio público es justamente catalogar estos actos como vandálicos, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que las opiniones de periódicos, de comunicadores sociales y también de la misma población que no se encuentra muy de acuerdo con estos actos. Digamos que nos gustaría saber un poco qué opinan con relación a esta palabra como tal del vandalismo y si se puede considerar vandalismo o hay alguna otra connotación que se le pueda dar a este tipo de actos. Entonces, Manuel, si quieres, comienza tú. Me estás haciendo empezar todas las veces y eso es muy difícil porque entonces me toca pensar muy rápido. Pero bueno, no hay ningún problema. Entonces, frente a esta idea de lo vandálico. Bien, pues ahí yo creo que recojo un poco lo que estaban diciendo los compañeros hace un segundo, y es, yo no lo llamaría un acto vandálico en la medida en que estamos hablando de un relato de nación. Yo no estoy tan seguro que, es decir, hay una narración sobre este tipo de nación que se proyectó en algún momento, pero que no representaba a todo el mundo, digamos como eso por un lado. Y por el otro lado, con esta idea como que en la contemporaneidad
eso es importante o es invisible, pues habría que ver para quién. Y lo que tú decías ahora sobre esta idea como de la dinamicidad del patrimonio, yo les llevaría un poquito más allá. Yo lo que los invitaría a pensar es hasta qué punto el patrimonio es la fase final de los objetos y de los lugares y de las prácticas, ¿no? Piensen una cosa, si esas estatuas en su momento fueron concebidas como patrimonio, ¿qué les otorga ese rótulo patrimonial? ¿Por qué nosotros nos relacionamos con esa idea del monumento desde el patrimonio? ¿Y qué puede pasar después con ellas? Es decir, ese rótulo es tan poderoso que va a perdurar por siempre. Y entonces, ahora lo conecto con tu pregunta. ¿Por qué la intervención de esos bienes, sea la que sea, tiene que ser considerada como un acto de relectura? Tal vez es un acto de reescritura. Piensen que, pues, Sara ahora nos preguntaba acerca de los signos y nos decía que cómo se podía convivir cómo se podía hablar del signo sin el signo. Ya se me acabó el tiempo, es que no sé si esto era antiguo. Ah, no, del signo sin el signo. Y entonces ahí yo lo que pregunto, perfecto, yo ahí lo que pregunto es, claro, pero es que las cosas no solamente denotan, sino también connotan. Y ese juego, digamos que está puesto en escena, no nos podemos quedar con una sola lectura de las cosas. Las lecturas, las cosas, los objetos, los lugares y las prácticas tienen lecturas múltiples. Y por eso mismo, reducir simplemente a un término como vándalo, a un conjunto de personas que están mostrando su insatisfacción, interviniendo en los monumentos, tiene que ser repensado, porque eso lo que hace es reforzar estereotipos y digamos que tomar partido frente a un tipo de intervenciones que son tan legítimas como los señores muy simpáticos, porque señoras seguramente no hubo, que pusieron esas estatuas ahí. ¿Por qué las estatuas son solo de hombres? ¿Por qué son solamente hombres blancos? ¿Por qué son esas las que se atacan? ¿No? Piensen en los monumentos. Es decir, si tuviéramos un monumento a la paz, ¿ustedes creen que lo hubieran intervenido, que lo hubieran atacado? Bueno, dejo ahí. Vale, muchísimas gracias, Manuel. Sara, tienes la palabra. Bueno, estoy intentando pensar y conectar con muchas cosas. Primero, irnos como a la definición, entre comillas, de la palabra vándalo, que además me parece muy curiosa, que dice, por ejemplo, persona incivilizada. ¿Qué querrá decir una persona incivilizada? ¿No? Que comete acciones destructivas contra la propiedad pública. Y que pertenecía a un pueblo germánico procedente de Escandinavia que invadió el Imperio Romano y creó un reino en el norte de África. Entonces la palabra vándalo ya nos lleva a pensar en conquista, en quién tiene la palabra sobre el otro, en cómo vemos al otro, ¿no? Como en cómo interpretamos e interpelamos al otro. Y a mí me parece igual que reducir, digamos, reducir estas acciones como de reinterpretación, resignificación, también de pedir lo básico, mínimo, en estos escenarios en los que hay conflicto, es la salida fácil, ¿no? Decir que los vándalos están atacando el espacio público y por eso tenemos que detenerlos y, bueno, y hacer un montón de otras cosas más. Me recuerda un poco también, citando otros autores que pueden consultar, que han trabajado el tema, a Dacia Viejo, que tiene además una conferencia en YouTube muy interesante que hicieron hace unos años en la Fundación Gavia, que dice que cada acto, y esto lo conecto con lo que decía Arnaudy, cada acto de destrucción del patrimonio tiene que leerse en un contexto y de una forma determinada. Es diferente atacar, y no podemos generalizar, ¿no? Es diferente el derribamiento que sucedió por parte de los MISAC a Sebastián de Belalcázar, del derribamiento que surge a Nariño, del derribamiento que surge a Alzate, también de lo que hizo el ISIS o lo que hicieron los grupos extremistas con los budas de Bamián, en Palmira. Es decir, cada acto, cada situación tiene que leerse en su contexto. Sí, como que cada acto hay que leerlo, pero además plantearía cómo narramos a partir de esos actos o cómo construimos
todas las miradas de la historia tan diferente que tenemos, porque hablar entre nosotros a veces resulta, voy a decirlo entre muchas comillas, fácil, porque parecemos estar de acuerdo en lo fundamental. Pero realmente, ¿cómo hablaríamos con una persona que no está de acuerdo con estas situaciones, que cree que esos símbolos sí representan su sentido nacional y patrio? ¿Cómo dialogaríamos? Y acá me gusta mucho citar a Chimamanda Adichie con El peligro de una sola historia, porque plantea es cómo, o sea, cómo nos han contado, efectivamente, nos han contado por mucho tiempo una sola historia, una historia desde el hombre blanco en las calles, pero nosotros cómo haríamos para entonces no contar nuestra historia e imponer nuestra historia cuando hacemos estos actos de resignificación, de volver a darle, y esto es dinámico, o sea, realmente yo también creo que reducir a la palabra vándalo es errado, pero también creo que ser vándalos, es decir, como decir, seamos todos vándalos ahora, también tiene otras implicaciones en el lenguaje importantes. Entonces dejaría como ahí, porque se me acaba el tiempo muy rápido. Manuel, lo dejan hablar mucho. Vale, muchísimas gracias, Sara. Continuemos con Ruth. Tienes la palabra, Ruth. Bueno, gracias. Bueno, yo pienso que la academia, pues digamos que nosotros realmente no hacemos juicios de valor. Lo que nosotros hacemos son análisis de valor. Nos preguntamos por el sentido de las cosas, por el sentido de la realidad. Y eso implica que la palabra vándalo ya de por sí implica un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valor. Y ese juicio de valor, como lo estaba señalando Sara, está en relación con ese concepto que viene del siglo XIX entre bárbaros y civilizados. Y es un juicio que se mantiene hasta ahora. Por eso es tan importante, digamos que todo lo que significa el análisis de este tipo de actos. Porque para nosotros ya cada vez está más claro que el patrimonio no es el objeto, sino que el patrimonio va más allá del objeto. El patrimonio es construcción de sentido. Ese es un punto fundamental del patrimonio en términos de y quiénes construyen sentido en las comunidades, ¿no? Pero quisiera señalar otra cosa, y es que uno sí se podría preguntar, el patrimonio, por supuesto hemos dicho que es memoria, pero es que el patrimonio también es historia. Entonces, digamos que para señalar el cuestionamiento al derrumbamiento de los monumentos tiene que ver con esto. Es que independientemente de cómo se haya construido ese relato mediante la exclusión del otro, de todas maneras ese objeto, ese patrimonio, habla de visiones de mundo de otras épocas, o sea, es historia también. El patrimonio puede leerse como texto que habla de determinados contextos, fenómenos, en fin. Por eso es tan importante que pese a que estos patrimonios sean tan discutibles, permitan estar ahí, porque son no solamente memoria, sino también historia. Ahora, algo pasó, por ejemplo, con lo siento, se acabó el tiempo. Bueno, ya, eso es, digamos que básicamente esos dos componentes, historia y memoria, hacen parte del patrimonio cultural. Te queda un minuto, Ruth. Bueno, entonces, no, iba a señalar cómo durante la Revolución Francesa, esos patrimonios que venían de las monarquías, por ejemplo, que empezaron a ser destruidos, hubo un momento en que se detuvo la destrucción de esos patrimonios. ¿Por qué? Porque servían a la comprensión, porque servían al conocimiento, al análisis de la historia. O sea, esos eran elementos que justificaban la preservación de esos patrimonios. Vale, muchísimas gracias, Ruth. Ahora tiene la palabra Arnoy Fajardo. Bueno, entonces en estos 3 minuticos que tengo, acá los tengo 4:54 de la tarde, entonces a las 4:57 paro. Yo quiero centrarme más, no en lo que han dicho los anteriores participantes, sino en una cosa, y es la manera como el término vándalo se utiliza para la estigmatización de los movimientos sociales. Es decir,
eso también es un elemento muy importante que está dentro de esta discusión acerca del bárbaro y del civilizado, pero también está con la idea de incluso del orden político, ¿sí? Porque entonces el vándalo es el que no vive, el que no es capaz de vivir en un orden civil, jurídico, basado en la razón y todo eso. Entonces viene toda la idea de las masas, de las pasiones, de la turba, ¿sí? Y cuando se juega con ese discurso del vándalo como producto de la masa, entonces ahí no importa si tiene detrás un discurso reivindicativo, sino que con lo que se busca jugar es con la imagen de la masa que no tiene control, y entonces eso lo que termina es llamando a lo que uno podría llamar la reacción frente al desorden y todo esto. Entonces, muchas veces en la utilización de este término de los vándalos, pues es utilizado de una manera consciente política para deslegitimar, pero al mismo tiempo para proponer un orden, si se quiere llamar así, en el que él tendría que ser mantenido a toda costa, y en el cual no importa tanto el contenido de ese orden, es decir, en qué consiste, sino en el hecho de tenerlo, así esté vacío de significado para muchas personas, pero simplemente el hecho de que tengamos a la gente alineada, controlada, o que ese afán de destruir simplemente sea canalizado para algunas cosas y no para otras, entonces eso lleva al riesgo que hay con la utilización del término vándalo para analizar esta clase de fenómenos. Ahí hay un riesgo muy grande de eso, o sea, es un acto político, pero es un acto político que tiene muchos riesgos, porque puede invisibilizar muchas cosas y lo que puede catapultar son otros proyectos que pueden terminar invisibilizando, legitimando y demás. Listo, ahí termino. Vale, muchísimas gracias, Arnovi. Y finalmente, Cristina, tienes la palabra. Bueno, yo creo que básicamente todos quienes estamos ahorita con ustedes compartiendo este espacio, no todos, pues los que hemos hablado, digo, tenemos como una visión, no sé si estoy equivocada, de que dependiendo del punto de vista donde estés parado, vas a tener una lectura sobre si eso es vandalismo o no. Entonces, digamos que a manera personal, digamos, podemos analizar un poco la caída del monumento del Belalcázar en Cali. Fue una caída organizada, prevista, posiblemente nace de las emociones, pero tuvo un planeamiento, o sea, estuvo planeada, no fue que llegaron y cogieron y tumbaron, no, fue un grupo organizado que dijo, vamos a hacer esto con toda la logística del mundo. Ahora, tomando el caso, por ejemplo, del Alzate en Medellín, que decía que no era el Alzate, que habían votado una escultura que correspondía a otra persona que no era la de Gilberto Alzate, y entonces uno se pregunta como, ¿desde dónde proviene la rabia o el sentimiento que te lleva a tener una acción contra esas figuras que hacen presencia de alguna manera de poder, ¿no? Porque no estás tú en el centro de un parque porque no hayas tenido ninguna influencia. O sea, tú como, digamos, si yo fuera un monumento en el centro del parque, que espero que en ningún momento lo sea, pero pues no estaría yo ahí porque yo no haya tenido ninguna influencia en el país. O sea, seguramente me tocará, si llegara a eso, será porque hice algo particularmente extraordinario, sea para unos o no para otros, que me permita estar en ese lugar. Y tendrá quien ataque mi posición ahí. Entonces yo pienso que la palabra vándalo, como bien lo decía Arnovi, es una palabra que sirve, que es una herramienta política para estigmatizar ciertos movimientos. No quiere decir que no existan vándalos en ciertas circunstancias, no me malinterpreten. Y yo puedo estar en mi posición pública, digámoslo, como Cristina Garzón y personal, de acuerdo con la remoción de algunos monumentos. Pero eso no quiere decir que necesariamente esté de acuerdo con la vandalización de la propiedad pública, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que el vandalismo también es una forma de juzgamiento, y como decía Ruth, en la academia, yo no estoy per se en la academia
ustedes están, y todos deberíamos estar en la capacidad de analizar los eventos desde otro punto de vista que no solamente sea el juzgamiento público, sino como poder hacer estos análisis que ustedes nos están proponiendo aquí, cosa que yo no les había agradecido al inicio de esto, pero les agradezco mucho que me hayan invitado. Pienso que es importante tener el contexto donde se analiza la acción y el contexto de quien está juzgando la acción que está siendo vista, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Cristina. Bueno, antes de continuar, queremos darle la palabra a uno de los estudiantes de la Facultad de Estudios del Patrimonio. Él hace parte del programa de arqueología y hace parte de la comunidad de los Pastos. Él es Vincent Arapuez. Entonces, Vincent, no sé si me escuchas. Bueno, la idea era recoger las perspectivas también de Vincent que nos parecen muy importantes dentro de estos debates, justamente porque es esa parte del colectivo que genera estas acciones y nos parece también que dentro del diálogo y dentro de este campo, pues nos parece muy importante, pero creo que no. Continuemos, Muli, y yo voy solucionando el problema. Tú Ok, continúa. listo. Listo, vale. Entonces, ahorita a las 5:20 vamos a tener como un pequeño espacio de preguntas de parte del público. Y bueno, continuemos pues con la dinámica. Una de las, de pronto, también de las discusiones que se han tenido y que ya algunos de ustedes han mencionado, es qué hacer con estos objetos, ¿no? Se puede decir que justamente en algunos lugares se ha musealizado, toda digamos que destrucción o este derribamiento se ha musealizado. Hay perspectivas desde la conservación de documentar todo esto, de borrarlo también. Entonces, nos gustaría saber, digamos, digamos, sé que no es una pregunta fácil, pero de pronto, ¿qué estrategias o qué se podría hacer con estos objetos? Si dejarlos allí, dejar el pedestal de pronto vacío, como qué se les ocurre. Y vamos a empezar con Ruth. Empecemos con Ruth. Tienes la palabra. Bueno, no, yo pensaba que hay un autor que es Joseph Beuys, que es una gran artista, y él dice algo que me parece bellísimo. Dice que en la herida está la cura, en la herida está la cura. Yo pienso que estos monumentos quedan con una herida, y yo creo que hay que dejarlos con esa herida. En el sentido de que las heridas lo que están hablando es de preguntas, de interrogantes de los pueblos, y esa herida lo que permite al monumento es que pueda ser resignificado, por ejemplo, y que pueda ser repensado, que adquiera nuevas cargas simbólicas que para mí constituyen un claro llamado para volver a construir o por lo menos repensar un proyecto de nación. Un proyecto de nación que realmente sea excluyente, incluyente, porque este fue altamente excluyente, que sea realmente incluyente. De hecho, la Constitución lo tiene, pues con el cambio de la Constitución del 86 al 91, hay un proyecto, pero es un proyecto que tiene que realmente llevarse a cabo porque las identidades no son simples historias, no son simples, son praxis. Y cuando decimos que la identidad es praxis, es que las identidades se construyen, permanentemente se construyen. Para mí es muy importante dejar la herida, dejarla. O sea, si se quiere, no sé cómo, pero esa herida va a hablar de un proceso, de una necesidad de reconstruir nexos sociales, de una necesidad de repensar el país. Y yo creo que estamos en ese momento, frente a los acontecimientos tan trágicos que están pasando, estamos en ese momento. Así que yo me inclino por dejar la herida. Vale, muchísimas gracias, Ruth. Sigamos con Sara. Tienes la palabra.
Me tocó de segunda igual. Sara, un momentico que ya llegó Vincent, entonces Perfecto. necesitamos primero escuchar a Vincent y ahorita ya. Perfecto. Aló, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Vincent. Bueno, con respecto, también tengo 3 minutos. Sí, unos 4 minutos yo creo, es justo. Bueno, pues comentarles así también rápido también lo que se está con el tema también de los derribos de los monumentos también acá pues en la parte sur de Colombia, en Nariño. Mi nombre es Vincent Arapuez, soy estudiante de arqueología de 9º semestre. Soy comunero del pueblo de Los Pastos. Somos un pueblo binacional de más de 200 indígenas que actualmente viven acá pues en las altiplanicies nariñenses. En estos momentos de la reforma tributaria, de los paros nacionales, se han ocurrido pues diferentes movimientos, organizaciones a través de cabildos universitarios, cabildos indígenas, que han tenido esa rabia por el vandalismo que ellos dicen. Vándalos son las personas que llegaron y nos conquistaron, pues no nos conquistaron, sino nos mancharon con sangre nuestras tierras, haciendo títulos coloniales, haciendo cedencias a encomenderos y quitándonos nuestras tierras. Entonces dicen, ellos son los vándalos primero que nosotros. Entonces, uno también pues justificándose la sangrienta independencia que tuvo pues falsa independencia de acá desde el sur, Simón Bolívar, como acá llegaba en el 24 de diciembre de 1825, o algunos dicen 1824 de la Navidad Negra, como con 2.000 soldados ingresó pues a Pasto, dicen que eran 20.000, no sé mucho, mató, violó a niñas, violó a mujeres, los asesinó, y a los líderes y comuneros, autoridades también, los fusilaba tirándolos al Guaitra, un río pues que es, como decir, el que comunica, como decir, a toda esta parte, pues, y también es uno de los ríos pues importantes también de nosotros. Entonces vemos como también personas pues han derribado. Acá tenemos un monumento también que también pasó Simón Bolívar por el antiguo Camino Real, y actualmente pues los compañeros jóvenes decidieron pues derrumbarlo, ¿no? Decidieron jalar su cabeza y decir que pues que también no estamos tarde, ¿no? También para cambiar la historia y dar pedagogía también a las personas, dar pedagogía también de cuál fue pues la verdad pues de este falso libertador, porque pues él llegó acá a quitarnos tierras, a hacer falsos títulos y después dar nuevamente tierras a los mismos hacendados de acá. Entonces, eso es por una. También Antonio Nariño también pues tiene una historia muy, también con nosotros muy sangrienta, ¿no? Acá las hacían correr a Antonio Nariño y a Sucre. Antonio Nariño salía llorando, decían que salía de acá, porque las mujeres, las guaneñas, se ponían el fusil al hombro y lo sacaban a punta de bala, dice. Entonces es muy interesante cómo, pues también estos ídolos, también cómo nos han impuesto ese patrimonio, ¿no? Entonces es muy importante también todo esto, lo que hemos estado aquí dialogando y construyendo. Y me parece muy interesante pues estos debates en los que pues ya estamos, como decir, en un cambio, ¿no? De lo que hablaban pues del dinamismo. Entonces pues dejo ahí y espero pues poder seguir continuando con las palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vincent. Creo que tu perspectiva es sumamente importante para estas discusiones. em, y sin duda alguna hacen de esto un diálogo muchísimo más amplio y abierto y multivocal, que creo que es a lo que le apuntamos. Entonces, Sara, no sé si quieras continuar. Listo, sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero conectar un poco pues, con lo que dice Vincent también, y es que a mí me parece fundamental lo que la profesora Yolanda Sierra llama la justicia simbólica y la emancipación estética.
Yo creo que hay muchas formas de hacer justicia simbólica y emancipación estética, y hay muchísimas formas de narrar y reinterpretar el patrimonio cultural. Pero antes de ir ahí quisiera intentar decirles algo para la reflexión, y es, a nosotros nos han enseñado y nos han instruido mucho sobre el método científico y sobre los científicos que debemos hacer y sobre las metodologías y las estructuras de investigación y cómo debemos ser académicos, y el académico ideal, ¿no? Ese que publica, que hace, que, bueno, ¿no? Y a mí me gustaría hacerles un llamado a ser más poetas y más magos. Yo creo que no todo lo podemos solucionar con la academia. Desde la academia no percibimos muchas realidades y muchas cosas. Y yo creo que esa justicia simbólica la podemos hacer de muchas maneras. Podemos, y tenemos todas las herramientas para ser creativos. Desde la restauración, el reto es grande, ¿no? Porque nos han enseñado los materiales, y entonces yo cojo y adhiero y pego y entonces ya, quedó todo lindo y perfecto. Y no se ve además, porque desde la tradición italiana nos dicen que eso no se puede ver, que si yo restauro algo, tiene que ser invisible, digamos, o para un ojo que no es experto. Yo estoy de acuerdo con Ruth en que la herida se tiene que notar, pero también estoy de acuerdo en que podemos hacer otras formas podemos hacer, digamos, hacer otros ejercicios de mostrar la herida. Me hacen pensar en el ejercicio que hicieron en Cartagena, y pues creo que ya lo han escuchado o lo que sea, pero de ponerles pelucas a los monumentos, de ponerles faldas, de ponerles ruanas. En otros países lo han hecho. ¿Qué pasa si hacemos memes con los monumentos? ¿Qué pasa si hacemos otro montón de ejercicios que tenemos la capacidad de hacer con el patrimonio, y que puede ser muy interesante? Y también creo que desde la restauración nos tenemos que replantear seriamente el hecho de la acción de restaurar. Y la acción de restaurar tiene que ser más visible, y la acción de restaurar puede ser desde diversas tecnologías, contar diferentes historias sobre ese mismo objeto. Ahorita hay formas de hacer montajes, formas de mostrar de diferentes maneras. Entonces yo creo que el llamado es a que seamos creativos, a que seamos creadores, a que seamos mediadores, a que tampoco perdamos la perspectiva de que hay otras opiniones importantes sobre el patrimonio que también están ahí y que tenemos que ver cómo mediar con ellas, y a que tenemos que finalmente lograr construir y no tener más muertos. O sea, yo creo que la vida es como el patrimonio más importante que tenemos. Entonces, es como el llamado a cómo nos manifestamos de maneras simbólicas, cómo nos unimos, y cerrar simplemente diciendo, nada, que este espacio es maravilloso porque podemos estar hablando así, con tanta gente y con tantas perspectivas, y podemos tejer esos diferentes puntos de vista, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Sara. Tiene la palabra ahora Cristina. ¿Qué hacer con los monumentos? Yo recuerdo que uno de los primeros ejercicios que a mí me hicieron hacer alguna vez cuando yo empecé a estudiar museología fue: ¿cuál sería mi museo en la casa? ¿Cuál sería mi museo personal? Y el museo que yo tenía a los 19 años que comencé a meterme en este mundillo no es el mismo museo que tendría hoy. Entonces yo sí creo que vale la pena pensar que es efectivamente el ejercicio de la conservación y la restauración se ha enfocado principalmente hacia la conservación material, ¿no? Como hacia la recuperación y somos, digamos que, excelentes en maquillar cosas y en poner cosas de manera que puedan ser museables. Yo recuerdo que uno de mis primeros confrontamientos con lo que se suponía que yo tenía que hacer fue en una práctica en el Banco de la República hace muchos años. Yo no estudié en Colombia, pero hice una práctica en el Banco de la República y estaba restaurando una vasija y tenía un hueco. La vasija tenía un hueco que era pues del palazo que le había dado el huaquero en el momento que había sido sacada. Y hablando con la persona que me estaba guiando en el tema, yo nunca había restaurado cerámica, le dije, pero el hueco tendría que estar abierto.
porque es parte de la historia de ese objeto. Este objeto no fue retirado por un arqueólogo, no fue retirado por un huaquero. Y ese huaquero, y pues obviamente en el marco del Banco de la República, pues eso no se pudo hacer y el objeto, digamos que parece perfecto a la vista de quien lo visita. Yo creo que es pertinente que analicemos que posiblemente algunas de ellas serán musealizadas, algunas de ellas terminarán en un cementerio de esculturas, algunas de ellas volverán a su base, volverán a ser vandalizadas, pongo vandalizado entre comillas, porque ese es el proceso que nosotros tenemos para confrontar con la historia actual. Para nosotros ha sido muy sencillo, digamos. A mí una de las cosas que me confronta más es haber trabajado todo el tiempo como en el mundo del patrimonio formal, por decirlo así, en donde todo se ve desde lo colonial y anterior al siglo, digamos, de 1920 para atrás, y ahora estar trabajando con patrimonio artístico que es súper contemporáneo, en donde muchas de las cosas que nosotros estamos hablando aquí se ven cuestionadas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos representar esto que nos está pasando actualmente y cuáles van a ser nuestros patrimonios presentes y futuros? Creo que en nuestras profesiones tenemos la tendencia a ser fundamentalistas y que entramos en discusiones supremamente circulares frente a qué está bien y qué está mal sin tener en cuenta contextos. Yo creo que es una de las que le hemos hablado, que lo han dicho todos, ¿no? O sea, lo hemos dicho todos, es como desde dónde y quién está hablando, es importante entenderlo para saber qué hacer. Creo que ahí lo que les puedo decir. Vale, muchísimas gracias, Cristina. Ahora tienen la palabra Manuel. Bueno, muchas gracias. Pues nada, mira, vuelvo a tu pregunta, ¿qué hacer con los objetos? Bueno, pero vuelvo a tu pregunta con, digamos, con un truco, con una trampa ahí. Y es, ¿por qué la pregunta es qué hacer con los objetos? ¿No? Piensen en una cosa, y es que siempre podemos pensar que existe el objeto, pero ese objeto también le corresponde la idea, ¿ok? Que está detrás de ese objeto o el conjunto de ideas que están ahí. ¿Por qué no nos preguntamos qué hacemos con ese conjunto de ideas? Acá se puede hacer una distinción que es bastante interesante y es que nuestra fijación con el objeto es casi que platónica. Nos deviene del occidente, digamos, más anclado a nuestras viejas tradiciones, más patrimoniales, si ustedes lo quieren poner así, que nos habla es que el objeto es la esencia y es el que condensa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con las ideas, con la construcción que se produce alrededor de eso? Entonces, tal vez una pregunta más interesante podría ser, ¿qué hacer es con las ideas que están alrededor de esos monumentos? Y en esa medida decanto en un segundo punto, y es, piensen también en la carga que tiene este concepto de lo patrimonial. Y es que no se nos puede olvidar que el patrimonio es una construcción social, ¿ok? Y que además, digamos que su desarrollo tiene Ahora, si cogemos como el principio más elemental de eso, es que el patrimonio es lo que se hereda. Bueno, bien, entonces es la herencia del padre. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de que sea el padre el que escoge lo que tiene que ser perpetuado por los hijos? Siguiendo con ese juego, ¿por qué no dejar a los hijos escoger lo que quieren tomar de ese pasado para construir, digamos, como sus propias individualidades o sus formas de ser y de estar en el mundo? Y acá voy también a lo que señalaban los compañeros en términos como de las activaciones que se pueden dar acá. Y hay como dos ideas acá que me surgen. Una es esta idea, claro, ustedes lo ponían como la huella, dejarla presente, la herida que quedara ahí, como que estos objetos también son testimonios de lo que está pasando. Son muy lindas, es la técnica del kintsugi japonés. No sé si se acuerdan de esta, que es la que toma los objetos
y lo repara con una resina muy especial, y el objeto tiene un valor mucho más grande después de haber sido reparado, ¿ok? Porque también tiene una historia que está ahí presente. Y decanto con el último rápidamente, y es volviendo al ejemplo de Edward Colston, o la estatua de Colston que está en Bristol. Cuando la tumban, pues lo que propone Banksy, que me parece muy interesante, es, ok, volvámosla a sacar del río y hacemos la estatua, volvemos a hacer la estatua, pero de la gente tumbándola. Entonces, piensen, no sean tímidos, no sean nostálgicos, es decir, el patrimonio también se puede intervenir de formas grandotas. Pensemos en otros monumentos. ¿Quieren los mismos personajes? Ponemos los mismos personajes, pongámoslos en otros contextos, pongámoslos actuando otras ideas. ¿Por qué todos tienen que ser unos monumentos, digamos, como imperiales, secuestres, magnánimos? Ok, entonces, ¿solo los monumentos pueden ser así? ¿No podemos pensar un monumento irónico, por ejemplo? Muy bien, dejo ahí. Vale, muchísimas gracias, Manuel. Arnold, tienes la palabra. Bueno, yo me quedo con una de las últimas cositas que dijo el profe Manuela acerca de la necesidad de contextualizar. O sea, este va a ser un ejercicio permanente ya sea para la conservación o para la destrucción de los monumentos, pero el ejercicio de contextualización debería ser una labor permanente, porque siempre van a haber discursos reivindicativos, siempre van a haber discursos que contradigan esos discursos reivindicativos, y yo creo que esa es como la garantía para que se puedan establecer diálogos, para que no vuelva a ocurrir la presencia de discursos hegemónicos que invisibilizan a otros, pero también para evitar que simplemente lo que ocurra es el reemplazo de un discurso hegemónico por otro, que muchas veces eso también puede ocurrir. Listo, entonces tomemos a todos los próceres. Vale, pero entonces reivindiquemos a los otros actores, pero sin un buen ejercicio de contextualización, eso puede llegar a resultar tan falso, ese sería mi temor, puede llegar a resultar tan falso como el antiguo discurso basado en próceres. Ese sería un llamado de atención, sobre todo porque eso también nos libraría de algo, y ahí sí yo tendría que pensarlo, al menos desde mi lado de historiador, así como Sara y Cristina hablaban desde su posición como restauradoras, de cómo nos fuerzan a nosotros en nuestro oficio. En el caso de los historiadores, a nosotros nos fuerzan mucho es a evitar ser anacrónicos. O sea, a evitar tratar de valorar los actos del pasado con los ojos del presente, cuando lo mínimo que nos dicen a nosotros es, usted no puede esperar que una persona del siglo XVI o del siglo XIX piense como usted está pensando ahora. Y en esa medida, entonces usted no puede tratar de forzar el discurso reivindicativo que usted tenga hacia el pasado. Y para evitar eso, que sería ese discurso anacrónico, pues simplemente hay que hacer un ejercicio permanente de contextualización para informarle a las personas. Tanto la razón por la cual se restaura un monumento, se crea uno nuevo o desaparece. Pero en ese caso el llamado sería eso, un llamado permanente a una labor permanente de contextualización. Y eso solamente se hace a partir de diálogos y de investigación. Nada más. Vale, muchísimas gracias, Arnold. Bueno, creo que en medio de todas estas propuestas, por decirlo así, que dicen los diferentes profesionales, los y las diferentes profesionales, creo que nos quedamos un poco con esa forma performativa en que también se puede generar otro discurso, no necesariamente tumbando, por ejemplo, sino también apelando, por ejemplo, al arte, que es una de las perspectivas que pues, se ha venido trabajando y que también, digamos que resulta como una forma de pronto no tan disruptiva, pero que sí puede generar como esos discursos alternos que se generan. Y también, digamos que nos quedamos un poco con
el dejar la huella, ¿no? El que no mitificar ese objeto, sino que justamente dejar esa huella de lo que le ha pasado, porque eso también hace parte de la historia del objeto y también se considera que es importante, digamos, contar eso a futuro. Y creo que una de las perspectivas más, o bueno, interesantes es justamente qué hacer, digamos que en términos de, bueno, nosotros como historiadores, restauradores, arqueólogos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el objeto en vez de, digamos que proponer nosotros desde esa parte académica? También existe ese de, bueno, la gente también, ¿qué es lo que quiere hacer con eso, no? ¿Qué quiere hacer con el objeto? Si tirarlo al río, como pasó en Inglaterra, o digamos que volverlo a poner o hacer otro monumento. Y finalmente surge como esa disputa entre, bueno, está bien, digamos que generar otros monumentos, pero que no vayamos a caer como en el mismo discurso hegemónico que se viene perpetuando como desde el siglo XIX, y digamos que no generar como estos juicios de valor con relación, digamos que a eventos pasados que han sucedido y que finalmente no podemos, digamos que juzgar desde el siglo XXI hacia atrás, porque pues digamos que resulta un poco complejo. Nati, cuéntame. Ah, ya empezó la parte de preguntas, es que tengo una pregunta. Ah, ok, sí, sí, sí. Bueno, entonces en este momento abrimos la parte de preguntas de parte del público hacia los profesionales y las profesionales, dudas que tengan con relación al tema. Entonces, bueno, Natalia, dale. Bueno, yo tengo una pregunta en general para todos. Algo que se mencionó, no recuerdo quién lo dijo, me perdonarán mi memoria, pero algo que se mencionó fue algo sobre la naturaleza del monumento como un paisaje invisible, si recuerdo bien. Y a mí ese concepto me generó como muchas dudas, porque pues a mí no me parece que el hecho de ser como un paisaje invisible sea intrínseco del monumento, ¿me hago entender? O sea, me parece que considerarlo así no cabe dentro de nuestras profesiones como pues trabajadores del patrimonio, ¿sí? Eh, no debe considerarse algo intrínseco al monumento porque también es parte de nuestra responsabilidad que el monumento, pues la reactivación del monumento en sí, ¿sí? O sea, no es lo mismo un monumento como el de la Pola, el cual está todo el tiempo como en interacción con personas, que la gente, los colectivos feministas la visten, le ponen pañoletas, bailan alrededor de ella y la ven como un miembro más del, del colectivo y interactúan. A ver, otros, pues muchos otros monumentos que realmente solamente existen en espacios públicos y sí, son un son un como elemento invisible, ya dicho, pero no me parece que sea algo intrínseco. Pues diciendo eso, yo pienso, sí, como estudiante que soy, que deberían haber, o sea, deberíamos tener propuestas para precisamente esa reactivación de los monumentos y eh, también en el momento ya de los paros, en el momento de la destrucción o vandalización, entre comillas, también deberíamos, pues nosotros como trabajadores del patrimonio que somos, tener propuestas de trabajo, en el diario vivir, ¿me hago entender? Entonces, no sé qué piensen ustedes del tema, si me gustaría como ahondar un poquito más. Gracias. Bueno, Cristina, ¿vas a responder Sí, a sí, la... es que Ah, ok, la que vale. habló del monumento, la invisibilidad del monumento fui yo. Les decía que había, y ya les tengo aquí el dato porque yo también tengo muy mala memoria, fue un escritor austriaco en el primer artículo que les mandé, que se llama Monumentos Incómodos, que es de la revista Artist Shock. Este artículo es del año pasado, entonces es bastante reciente, y el Patricio Mora, el arquitecto fundador de Monumentos Incómodos, pues hace referencia a este autor que se llama Roberto Musil, en donde él hace referencia y la frase exacta es lo siguiente: lo extraordinario de los monumentos es que uno no los nota, no hay nada en este mundo tan invisible como un monumento. Y luego habla
de una actualización, por ponerlo de alguna manera, que hace Taussig, que dice el monumento, la estatua se mueve en un exceso de invisibilidad y un exceso de visibilidad. Los monumentos se empiezan a ver cuando alguien los ataca, digámoslo así. Entonces, yo creo que una de las cosas que les pasa a los monumentos es que se vuelven invisibles, no tanto porque les falte activación, obviamente sí, hay cosas que necesitan ser activadas y demás, creo en mi posición personal, sino porque dejan de ser pertinentes. Entonces, en algunos momentos, los monumentos o algunos monumentos son pertinentes para un discurso específico, y si uno ve, se activan cuando hay una ceremonia, cuando es necesario verlos, se activan cuando hay digamos, si uno hace un recorrido de patrimonio, se actúan cuando hay un ejercicio de perdón, ¿no? Alguien va a un lugar a pedir perdón a través de un sitio específico y hace un acto monumental. Entonces yo creo que para mí, si bien nosotros somos parte de nuestra profesión, o los que estamos metidos en el tema de patrimonio, nos comprometimos a hacer un análisis, una conservación, en el caso de lo que yo estudié del patrimonio, ver también creo que es importante, por eso me refería a los fundamentalismos, de entender que somos una profesión antinatura, estamos todo el tiempo contra la naturaleza de las cosas es cambiar y modificarse, y nuestra profesión de alguna manera pretende que eso no suceda, y nosotros tenemos que llegar a términos también con eso, creo yo. Pues eso es lo que me pasa a mí, y eso ha sido una lucha interna durante muchos años, y esta es la primera vez que lo digo, creo que es la segunda vez que lo digo públicamente. Me parece que tenemos que llegar a términos con esa negociación, ¿no? No sé si por ahí respondí algo de lo que... Ok, muchísimas gracias por la intervención. Ahora continuamos con Juan Antonio. Tienes la palabra. Gracias, Muli. Pues una pregunta como abierta, pues porque siento que todos hablaron como de este tema, y es ¿cómo entienden ustedes estos sitios, estos lugares, estas estatuas, estos símbolos como anclas de la memoria? Que creo que es un tema que pues no sé si, es que a veces como que me desconectaba, entonces no sé si lo alcanzaron a tocar o no, pero pues rápidamente el ancla de la memoria es como un objeto o un lugar que hace alusión a algo que puede ser una forma de memoria colectiva o una memoria muy puntual. Por ejemplo, tenemos los ejemplos de los campos de batalla de los sitios de independencia de muchos países o batallas supremamente importantes, como puede ser Tatenburgo en Alemania, que es un sitio donde pues, los romanos fueron detenidos en su avance por las tierras germanas, y este es el primer punto en la historia de lo que luego sería Alemania, en el que se puede hablar de que todo ese conglomerado de tribus que pues no estaban unidas propiamente, se unieron bajo una sola bandera, por así decirlo, contra un enemigo pues extranjero. Y yo no estoy hablando acá de enemigos o bandos, estoy simplemente poniendo este ejemplo. ¿Cómo sienten ustedes que podría este concepto pues entrar dentro de esas discusiones que estamos teniendo? Bueno, Manuel, estoy viendo que estás levantando la mano. Dale. Sí, claro, con gusto respondo un poquito esta pregunta, o intento responderla, y también la conecto con la anterior, porque me parece que están muy relacionadas. Yo lo primero que diría es que también tienes que tener en cuenta cómo se está concibiendo la memoria. La memoria es compleja y no solamente tiene una cara. Hay una parte de la memoria que es el hecho, digamos, que está ahí, pero hay otro componente que es una parte, digamos, como sensible de esa memoria, y es la que se actualiza desde el presente. No es una memoria que tú descubres en el pasado, sino es una memoria que tú construyes en el presente. Entonces, mira la diferencia. Hay una memoria, digamos, como establecida, sólida, por allá, lejana, si se quiere, como del hecho, del acontecimiento, el número, y hay otra de lo que tú estás viviendo y experimentando, y cómo estás
inventando, creando o volviendo a articular estas cosas. Y eso me lleva a la primera pregunta, y es que yo sí no estoy para nada de acuerdo con la idea de la invisibilidad de las estatuas, y con lo que dice Musil me parece que es bastante flojo, por una cosa bien particular, y es que yo creo que ahí es un juego de miradas entre quien mira, lo que mira, y cómo ese objeto mirado le devuelve a uno la mirada. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos es que si tú lo miras desde la invisibilidad, eso es lo que vas a tener de vuelta por parte del monumento. Si tú te estás negando la posibilidad de verlo, pues eso es lo que te da de vuelta el coso. Es decir, los objetos también nos miran a nosotros mismos a partir de los ojos que nosotros tenemos, y ponerlo desde el punto de vista que es invisible, creo que es una generalización que va en contravía precisamente de las múltiples valoraciones que estábamos dando previamente. Yo creo que los monumentos siempre están gritando cosas en función de la pupila desde la cual estés atento a recibir esa mirada de vuelta. Vale, muchísimas gracias, Manuel. Arnovi, ¿quieres responder a la pregunta de Juan Antonio? Pues poner como un par de ejemplos que nos puedan servir como de reflexión para la pregunta de Juan Antonio. Pues no tienen que ver exactamente con estos últimos monumentos que estamos discutiendo acá, sino que son lugares, uno en Cartagena y uno acá en Bogotá, que en su momento tuvieron cierta significación, pero que ahora no es que tengan mucha significación. Ejemplo de Bogotá. ¿Quién ha pasado por la plazoleta de los mártires y conoce la historia de la plazoleta de los mártires en este momento? O sea, ¿por qué la llamaron la plazoleta de los mártires? ¿Quiénes eran los dichosos mártires? E incluso la historia del monumento de esa plazoleta. Eso también muchas veces estuvo conectado con una generación, con una Bogotá de antaño, pero a mucha gente, pues sí, dice la plazoleta de los mártires, pero no pasa por ahí porque está en una zona que ahorita está muy peligrosa en Bogotá, cerca de San Victorino, en donde roban mucho, pero que en una época tuvo significación porque al frente estaba una iglesia, la Iglesia del Voto Nacional, que tenía todo este proyecto político, religioso, de la regeneración, del final de la Guerra de los 1000 días, y entonces se juntaba el lugar en donde cayeron varios de los mártires de la independencia, entonces ahí estaba la lista, junto con el otro proyecto. Entonces se supone que ahí se buscaba visibilizar esos espacios, pero por la misma dinámica de transformación social, socioeconómica de la ciudad, pues ¿quién va por allá? ¿Quién va allá a leer los nombres de los mártires que aparecen en la placa de la plazoleta? ¿O quién va a rezar al voto nacional? Incluso ahorita Caracol es el que está como dándole un poquito de visibilidad a esa iglesia en la misa dominical de las 9 de la mañana. Pero antes uno sabe pues que está esa iglesia, pero ya. Entonces ese sería como un ejemplo como para esto. El otro ejemplo de esta visibilidad, de esta lucha entre visibilidad e invisibilidad, fue algo que pasó en Cartagena. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos años el príncipe Carlos y Camila Parker fueron a poner una placa conmemorativa en memoria de los soldados ingleses que murieron en el asedio a Cartagena de 1741. Placa. Entonces, ahí se sigue jugando como con esos discursos de memoria. O sea, ¿a quién vamos a recordar en Cartagena? Porque es que incluso el triunfo en 1741 tendrían que anotárselo a los súbditos de la monarquía española. Por eso hay tablas del hecho. Y entonces ahí cómo jugamos, lo reivindicamos nosotros, que a pesar de que es algo que ocurrió en el periodo colonial, que se supone que está siendo como tan criticado últimamente y que justifica, por ejemplo, la tumbada de la estatua de Belalcázar, ¿o qué hacemos con un episodio como ese? Que le da visibilidad a Cartagena de Indias, Cartagena del Mar. Entonces ahí me queda como la duda de cómo se ponen en tensión muchos de estos discursos y cómo
está el afán de invisibilizar y que muchas veces eso pasa por el crecimiento de las dinámicas sociales que terminan llevando a que unos lugares que antes sí tenían significado y eran concurridos y tenían una visibilidad, ahora no la tienen o la han perdido, y eso. Entonces son esos dos ejemplos ahí como para para seguir generando reflexión. Perdón, María Camila, es que la manito no la logré. No logré alzar la mano. No te preocupes, dale, Ruth. No hay lío. Bueno, es que si quería citar con relación a este monumento, ahora ya se me olvidó también qué pérdida de memoria la mía. Pero lo que significa este monumento del Alcázar en relación con la historia y en relación con el culto al héroe. Es que no podemos olvidar que este es un monumento en el que está implícito el culto al héroe. Y tampoco podemos olvidar que Marx decía que el individuo no está por encima de la sociedad. Lo que quiero decir es que, pues, Marx estaba totalmente en contra del culto al héroe, ustedes saben. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera uno podría relacionar el individuo no está por encima de la sociedad con lo que está pasando hoy en día. El individuo no está por encima de la sociedad. El individuo no está por encima de la justicia. El individuo no está por encima de unas normatividades. Yo creo que el derribamiento del culto al héroe tiene que ver con esa personificación de una serie de valores tradicionales que claramente están siendo cuestionados. Digamos que eso por ese lado de esa herencia, de esa tradición, de ese culto al héroe o al individuo o al cacique que está detrás digamos que de esa comprensión histórica. Pero otra cosa con la invisibilidad, la Iglesia del Voto Nacional, ¿por qué se invisibilizó la Iglesia del Voto Nacional? Eso precisamente la importancia de que los monumentos se visibilizan y se invisibilizan en determinados periodos o contextos históricos. Pero no podemos olvidar que la Iglesia del Voto Nacional fue la iglesia que se fundó como construcción de la paz después de la Guerra de los 1000 días, que fue absolutamente desastrosa para el país, que fue absolutamente caótica. Esa iglesia expresa esa dimensión de esto no puede volver a pasar. De hecho, ahí se dio la oración por la paz. ¿Y quién dio la oración por la paz? Bernardo Herrera Restrepo, que era, pues siendo religioso y todo, de todas maneras era un hombre que tenía unas ideas de avanzada en el sentido de señalar que la iglesia no podía empezar a tomar partido. Digamos que empieza el cuestionamiento de la iglesia debe tomar partido. Es una pregunta central que subyace a esa dimensión de la paz. O sea, y se invisibilizó ese monumento que tenía justamente esa vocación, si se quiere, esa carga simbólica. O sea, que yo creo que eso tiene que ver con contextos históricos muy precisos, visibilizar o tapar o ocultar, ¿no? Sí. Vale, muchísimas gracias, Ruth. Ahora tiene la palabra Laura García. Hola, buenas tardes. Qué gusto volverlos a ver y volverlas a ver. Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con patrimonio ni con restauración y que probablemente es una pregunta políticamente muy incorrecta. Pero fue lo primero que se me ocurrió cuando vi la estatua derrumbada y además fue lo primero que se me ocurrió cuando escuché a Néstor Morales hablar con el representante de los CAMSA en radio. La pregunta es, bueno, un objeto como una estatua o como la representación histórica de un alguien es de por sí un lugar donde se representa la violencia simbólica, ¿sí? Porque si hay reivindicación simbólica es porque hubo violencia simbólica, ¿sí? Entonces, lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue, bueno, ¿y dónde están los descendientes de Belalcázar? ¿Qué están haciendo? Los descendientes de Belalcázar tienen que ver con esa herida que se está tratando de representar tumbando esa estatua.
Y me lo preguntaba porque estamos en una situación que es supremamente compleja por muchas razones. Y pues por supuesto o sea, esos objetos que están ahí son sensibles no solamente a las heridas, sino a las reivindicaciones que aparecen detrás de ellos, pues en los grupos que se oponen históricamente ahí. Y pues porque estamos o sea, si estamos en este lío tan tenaz en el que estamos los colombianos, no solamente por la estatua que están tumbando, sino porque la estatua que se está tumbando se está dando en el contexto en el que se está dando, es porque de alguna manera estamos todos atravesando como por un pasado que no termina. Sí, y por eso las heridas siguen abiertas, porque es un pasado que no termina y en esa medida, pues los objetos tienen un valor de representación y un valor de reivindicación mucho más grande que el que tendrían en cualquier otro momento. Y pues sí, me parece que o sea, que la posición de ustedes ahí sería supremamente valiosa porque ustedes tienen un montón de matices y de consideraciones que yo en este momento no alcanzo a considerar. Y pues gracias por el espacio. Vale, Sara, tienes la palabra. Bueno, yo estoy intentando como hilar y como conectar. Hace muchos años un profesor me mostró a Paul Ricoeur y me habló como de eso, ¿no? De qué es la memoria y qué son las memorias y cómo a través de las memorias se construye la historia, pero cuando se reconocen todas. Y tuve la oportunidad de escuchar a la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Popayán en algún momento y de escuchar su versión de los hechos también, ¿no? Como su mirada, y era muy interesante porque ellos como que, bueno, del payanés, digamos, no perteneciente a ninguna comunidad, sino el payanés que está ahí en la ciudad, y ellos decían como que sentían que ellos, claro, o sea, sentían que ellos no habían hecho nada. Como nosotros no hemos hecho nada, hemos permitido, tenemos además, acá ha entrado otro factor del que no hemos hablado que me parece que no podemos dejar de lado y es el factor político y estatal y cómo también involucramos esos actores en la partida de ajedrez, ¿no? Como involucramos a actores como el Ministerio de Cultura en estas discusiones, que no se pueden quedar en la academia, cómo involucramos a las comunidades y cómo finalmente los profesionales de patrimonio cultural terminamos siendo, lo he dicho en diferentes escenarios, traductores y mediadores y conectores de lo que está pasando. Y eso no quiere decir que no tengamos una posición política, que no seamos, digamos, parte del juego, pero sí quiere decir que tenemos que poder escuchar todas las versiones. Y volviendo al tema de Popayán, decían como nosotros no hicimos nada, hemos incluido a las comunidades afro-indígenas en el gobierno, los escuchamos y nos sentimos como un poco sorprendidos de que haya pasado esto, ¿no? De que hayan derribado al Sebastián de Belalcázar. También quiero recordar que la primera posición del Ministerio de Cultura fue vamos a judicializar esto es como un atropello contra el patrimonio que nos representa, nos une y que nos identifica a todos y pues que después como que les tocó devolverse en el asunto porque les tocó en serio entablar un diálogo. Entonces, creo que ahí, no sé si estoy respondiendo o no tu pregunta y si estoy conectando, pero realmente es una tarea importante para los profesionales, pero no solo para los profesionales del patrimonio cultural, para todos los que estemos interesados en esto. Es como cómo mediamos, cómo conectamos, cómo vemos de verdad el panorama completo y analizamos esas diferentes memorias, pero también cómo tomamos decisiones rápido, porque esto está pasando ya hoy, o sea, estamos ya viviendo ante una crisis sobre lo que son nuestros símbolos, sobre lo que es nuestra identidad, sobre lo que nos representa, incluso la fragmentación tradicional entre naturaleza y cómo pensamos, ¿sí? Como hemos fragmentado el conocimiento. Esto nos lleva a reflexiones importantes acerca de cómo concebimos el mundo, cómo pensamos incluso en estos escenarios. Entonces, nada, pues quería como hacer eso, pero obviamente si alguno de mis compañeros quiere ampliar, me parecería genial.
Cristina, tienes la palabra. Gracias, Sara. Y yo les quería decir algo, y es que ahí voy a ser un poco, pues, como fatalista quizás. Les voy a decir, no hay forma de que no haya alguien que salga indignado de la acción que vayamos a hacer. O sea, no hay forma de que haya una manera de que todos estemos absolutamente de acuerdo cuando se erige un monumento o la representación de un pueblo, lo que sea. Siempre va a haber alguien que va a decir, yo no estoy representado, yo no estoy ahí, no estoy de acuerdo, y lo que uno trata de hacer es llegar a consensos en mayoría. Definitivamente me parece, por eso traía a colación lo que pasó, creo que pasó ayer, yo no sé cuáles fueron los resultados de la mesa de trabajo que hubo en Cartagena con lo de Heredia, pero por eso traía a colación al inicio esa mesa de trabajo, que sería importante como hacerle un seguimiento para entender qué fue lo que pasó y si está funcionando desde la parte comunitaria, social y demás. Pero creo que una de las cosas que pone en evidencia esto es que entre más pluricultural, no quiero decir que no tengamos que hacerlo, no quiero que mis palabras no sean malinterpretadas, pero lo que quiero decir, entre más diversidad encontremos nosotros en nuestro ámbito cultural, más difícil es ponernos de acuerdo. Lo que hacía prácticamente el discurso nacionalista es negar la existencia de estas diversidades para volvernos uno solo, y por lo tanto, pues había un discurso y ese discurso era el real. Y yo no sé si estoy simplificando demasiado las cosas, y por supuesto los historiadores y los antropólogos me podrán luego echar pala en la cabeza, pero digamos que viéndolo así, tratando de hacerlo un poco. Pero entre más diverso es, pues obviamente tenemos más oportunidad de decir, esta soy yo, soy Cristina Garzón, soy pastusa, pero además vivo en Bogotá y estoy en Cali, estudié en Quito, y bueno, y tengo miles como de lugares y me siento de muchos sitios, pero soy yo y me siento o no me siento representada en el Museo Nacional, o me siento y no me siento representada en el Museo de Artesanías de tal lugar, o me siento o no me siento representada en el Monumento del Alcázar en Cali. Entonces, yo creo que no hay forma de que no haya un grupo que salga, o un ámbito de la población que salga pensando que perdió. Podemos intentarlo, pero yo en ese sentido soy un poco más fatalista y creo que siempre va a haber alguien que va a decir, yo no estoy de acuerdo, y es posible que más adelante sea ese grupo el que decida no estar de acuerdo con ese monumento o esa acción. Vale, muchas gracias, Cristina. Bueno, dale, Manuel. Sí. Gracias, muy cortico. Oyendo la pregunta de Laura y la respuesta de los compañeros, me viene una cosa a la cabeza que es bastante fuerte, y es que yo creo que todos los monumentos tienen solamente una cosa en común, y es que nos confrontan con nuestra propia muerte, nos confrontan con nuestra propia temporalidad, porque tal vez lo que nos angustia de los monumentos en últimas es que duran más que nosotros. Entonces está esa certeza de que vemos el monumento y sabemos eh, en ese momento que nuestras vidas son corticas, que el monumento va a seguir estando. Entonces, sobre esas lecturas hacia futuro, otra vez, yo los invito a que pensemos en qué estamos recibiendo más que en lo que estamos dejando, que ahí es donde esté el foco, en el que recibe y no en el que deja. Vale, Sara, dale. Solo una cosa también muy pequeña para dejar abierta la reflexión, y es que este tema del patrimonio también nos está ahora cuestionando sobre las fronteras nacionales, ¿no? Y los migrantes, y hasta qué punto es él y yo, hasta qué punto, y eso lo hemos discutido en otros escenarios, como hasta dónde llega el patrimonio de quienes, territorialmente hablando, Bolívar es el patrimonio de cuántas personas, de los territorios, cómo se construyen y reconstruyen, y que implica también esa construcción de Estados-nación en la construcción de las fronteras, y de quién es el otro y cómo llega acá, ¿no? Cómo los venezolanos llegan y cómo son diferentes, y entonces los tratamos de una forma diferente, pero eso también pasa internamente entre pastuzos, no sé, entre costeños, entonces solo quería como dejar esa cosa como ahí en el aire, por si después podemos hablar. Vale, muchas gracias, Sara. Natalie, tienes la palabra. Bueno, un segundito ya que Natalie, no sé, se demoró. Perdón, es que tenía
Ah, el bueno. micrófono. Entonces, déjame, ya digo una cosa y ya te dejo. Ya Dale. se nos está acabando el tiempo, entonces resolvemos aquí la cuestión de Natalie y una pregunta que está en el chat hace rato y vamos cerrando, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, voy a dejar aquí pues, la pregunta un poco abierta porque creo que también por cuestiones de tiempo no sé si se alcanza a responder. Pero sí, digamos, en términos de que una cosa es pensar los fenómenos pues en frío, ¿no? Como cuando ya pasan, ya, o sea, no tenemos control sobre cuando las personas toman la decisión de tumbarlo o no tumbarlo, habrán procesos que van antes, procesos que van después, pero pues cuando están en caliente simplemente pues pasan y las discusiones a veces se ponen como muy entre a qué le damos prioridad, a lo material, a los bienes públicos o privados o a las vidas que se están perdiendo, ¿no? Porque en ese momento lo que hay es muertos. Entonces también como que pensaba un poco en algo que resoné, es como cuáles son los argumentos de las personas, porque pues aquí hay un consenso en muchas cosas que no están a favor de ese fenómeno o que sí, y digamos que en mi experiencia personal y pues en medio de la situación en las que estamos, varios de los que resuenan es uno, ignorancia. Son personas que no conocen la historia, no hay cátedra de historia, no conocen los símbolos patrios, ¿sí? Y eso habla mucho de la forma en la que se está leyendo y cómo se forma en historia, en la constitución de identidades y también de personas que se sienten identificadas con ese discurso, ¿no? Ese es como uno de los que más han pegado. Segundo argumento, el odio, ¿no? Entonces son personas que dicen, eso es una manifestación de odio que no debe ser tolerada en el Estado de Derecho y como que ya supérenlo, sí, o sea, lo que pasó, pasó y lo que pasa es que el monumento está mal contextualizado y entonces ustedes están descargando su odio ahí, superen la historia, ya tenemos que estar conciliándonos entre todos. Tercer argumento que resuena bastante, las personas que intervienen en los monumentos y los símbolos están pasando por encima del consenso nacional, ¿no? Como de que los grupos o las personas que toman las decisiones, entonces, pasan por encima del resto de la sociedad colombiana. Entonces, pues como que es jugar como en medio de voces, escuchas y no escuchas, y el otro que pega bastante es el del valor económico o el valor del bien público, ¿no? Entonces, restaurar el monumento lleva plata, moverlo un museo lleva plata, sí, como que están gastando recursos que no hay, o que es desgastante, o que están atentando contra el bien público o los bienes privados, ¿no? Entonces, ese es como el contrajuego que hay en estos momentos frente a qué pasa en estas otras miradas de las intervenciones, pues a este tipo y en este tipo de fenómenos de derribo, intervención o destrucción de estatuas y monumentos. Entonces, como que quería ponerlo ahí para pensarlo, bueno, ¿cómo se responde a este tipo de argumentos? ¿Qué cosas hay ahí? Y también qué piensan frente a estos discursos. No sé si alguno de los panelistas quiera dar su opinión o hablar. No, pues yo pensaba que de todas maneras ya se ha señalado mucho que el patrimonio es político, ¿no? Y lo que hay aquí es una disputa, digamos que por el significado de la memoria, y creo que muchas de estas orientaciones tienen que ver con algo sobre lo cual llamaba la atención Germán Colmenares en su libro Convenciones contra la Cultura, y es que él decía, la tradición hay que encararla de frente, hay que encararla de frente. Y encarar de frente la tradición sería examinar esas narrativas que no son la historia, que no son la verdad, que son narrativas, que es en relacionada con estos monumentos la historia patria. Y decíamos que hay que examinar esa historia que todavía hay perdura. Por ejemplo, nosotros seguimos con las narrativas de que Sebastián de Belalcázar llegó, fundó, construyó. Esa es una narrativa que debe ser cuestionada. Un individuo no construye, funda, eso es una narrativa, la que estábamos hablando, que debe ser claramente cuestionada. O sea, nosotros tendríamos dentro de nuestro papel en la historia o desde el patrimonio de justamente examinar esos valores, porque hay que examinarlos, porque estos monumentos nos llevan a eso,
y a su vez tendríamos que también mirar esos valores a la luz digamos que, de esta nueva historia, ¿no? Que tiene que ver con justamente esa confrontación, qué representan realmente estos monumentos y cómo se ha narrado la historia. Es como lo que él decía, necesitamos mirarnos al espejo. Y estas son formas, lo que está pasando actualmente, de confrontarnos y de volver a mirarnos a ese espejo que es la nación y empezar realmente a examinar desde otras perspectivas y desde otras lógicas que serían digamos que es una de nuestras obligaciones, si se quiere, estas dimensiones acerca del patrimonio y de los monumentos, por supuesto. Dale, Manuel. Sí, creo que la pregunta de Natalie es muy buena, porque nos lleva a pensar, nos pone la discusión en la contemporaneidad, y eso es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido que los monumentos no solamente están emplazados en el espacio público, los monumentos también existen en las discusiones de las redes sociales. Ahí también se están erigiendo monumentos, ahí también ahí también se está cincelando un bronce enorme con respecto bueno, tú nos dabas como 3 ejemplos sobre los cuales, pues de argumentación por los cuales el ataque a los monumentos es terrible. Pero fíjate que es muy interesante porque al mismo tiempo que se están produciendo esos enunciados, se están proponiendo otros que van en contravía total de esos. Y eso hace que en el contexto de las redes, lo que volvamos a tener es una reexistencia del monumento en múltiples niveles. Y lleva a algo que es muy interesante. Ahí está pasando una sirena, bueno. Lleva a una cosa que es súper interesante, y es que estos monumentos en las redes lo que producen son muchas más narrativas, como estaba señalando ahorita Ruth, sobre el patrimonio, que las que tiene esa visión notarial del funcionario que siempre ha administrado el patrimonio. Entonces, el patrimonio antes parecía ser un dominio único y clásico y exclusivo de los señores en París, por no hablar de otros, que eran los que decidían sobre el patrimonio. Piensa que en el momento mismo en el que esas discusiones entran a las redes, se disparan, hacen que esos monumentos existan de múltiples formas, esa visión autorizada del patrimonio entra por lo menos en diálogo necesario con otras muchas posturas que la enriquecen, la complejizan y en últimas nos dejan unas mejores lecciones para seguir pensando a futuro ese concepto. Ok, muchas gracias, Manuel. Arnovi, tienes la palabra. Pues una reflexión pequeña sobre lo que estaba mencionando Natalie, y es acerca de las disputas que pueden haber siempre con respecto a la apropiación de los espacios. Y ahí yo como antiguo estudiante de la Nacional, pues uno puedo poner el caso de cómo, por ejemplo, y ese lo había mencionado Sara, acerca de la estatua de Santander que estaba en la plaza central de la universidad, que luego se llamó Plaza Che, pero hace unos años, por ejemplo, hubo sectores de estudiantes que dijeron, ¿y por qué se tiene que llamar Plaza Che? ¿Y por qué tiene que estar la cara de la plaza del Che Guevara sobre el León de Greifa presidiendo la plaza? Y borraron la cara del Che, y eso fue un problema muy tenaz porque se suponía que en ese ejercicio de diálogo que se fue válido para tumbar la imagen para sacar a Santander de la plazoleta de la universidad, ahora no era válido para quitar la cara del Che ahí, y eso quedó como en unas tablas porque pusieron al Che, pero junto pusieron a Jaime Garzón, entonces fue como viendo a ver quién representa más al estudiante de la Nacional, si nos quedamos con el viejo Che o si nos quedamos con Jaime Garzón, y eso va a ser el ejercicio va a ser permanente. De pronto en algunos años no sea ni Garzón ni el Che el que esté ahí en la plaza en la plazoleta de la universidad.
Y en ese sentido vuelve a ser necesario el ejercicio de contextualización de saber por qué se sacó a Santander, por qué llegó el Che, por qué sale el Che, por qué llega Jaime Garzón, por qué van a aparecer siempre. Siempre van a haber conflictos, pero la clave va a ser es cómo la existencia del patrimonio y de los monumentos, que va a ser un escenario permanente de conflicto, cómo se va a resolver ahí. Ese va a ser un escenario muy interesante para este ejercicio de resolución de conflictos a nivel general. Porque por todas las cosas que están en juego, tanto discursivas como simbólicas, pero también de acciones directas. Desde la intervención o la defensa, de pronto alguien se para y dice, no, yo no quiero que me tumben este monumento, yo lo quiero defender. No se ha visto, pero puede ocurrir. Entonces eso va a ser interesante para mediar esos conflictos de identidades, sobre todo si se está en un proceso, y yo no sé, es como una impresión la que tengo, en un proceso de reconstrucción de la identidad de qué es ser colombiano, en la cual pues no hay ningún referente concreto, así sea artificial o algo así. Vale, Cristina, tienes la palabra. Yo creo que bueno, para ir cerrando, porque imagino que van a tener que ya cerrar pronto, algo de lo que dijo Arnold me quedó ahí, y es como la construcción de identidad colombiana. Hace muchos años en un ejercicio para otra cosa, cuando yo todavía no estaba metida en todo este boleo de lo que significa estar en un museo o trabajar con patrimonio, hablábamos de la identidad latinoamericana. Y yo creo que es muy complicado definir qué te hace colombiano, qué te hace latinoamericano, qué te hace bogotano per se. Y volvemos a que estas representaciones pues siempre van a tener un pro y un contra para cada uno de nosotros, dependiendo del lado del discurso en el que estemos. Yo creo que lo que nos queda a nosotros como trabajadores del patrimonio hacer, y lo digo como desde la posición de museos, es nosotros tenemos que generar estos espacios que tenemos aquí en espacio público y tener estos diálogos con los vecinos, sin que se nos levante la voz, sin que nos pongamos rojos, digamos, es que el patrimonio, o al contrario, esa vaina se tiene que ir. Ya tenemos que aprender a estar, a entender que estas discusiones son de largo aliento y que se van a repetir de manera constante en nuestras vidas, y que por lo tanto estar en posición de diálogo nos nutre más que estar en posición de pelea. Y que yo el día de hoy les hago aquí, voy a hacer mi posición política ya de manera formal, y estoy aquí con el corazón en la mano, pues por lo que está pasando en Cali. Y les digo, hay que discutir esto de una manera sensata. Necesitamos sacar la discusión a la calle. No es posible que un monumento, una calle, una ventana, valga más que la vida de una persona. No es posible. Entonces, ustedes son el presente igual que nosotros, porque nosotros como mayores, entre comillas, siempre les ponemos la carga a los jóvenes en el futuro, ellos lo van a cambiar. No, todos estamos en el trabajo, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y hoy los invito a que desde la posición en la que estén, incluso si no están de acuerdo con las protestas, yo los invito a que se unan por el respeto a la vida, a que le colaboren a la gente que necesita ser protegida. Estas discusiones tienen que ir a la calle desde una manera sensata. Bueno, creo que Cristina tocó uno de los puntos pues, principales por los que se convocó justamente este conversatorio, y que pues bueno, realmente la situación del país es muy crítica. Creo que todos estamos muy enterados de la situación de Cali, de Siloé, así que definitivamente completamente de acuerdo con Cristina en cuanto a que realmente un monumento o una pared o lo que sea, pues no puede valer más que una vida.
Mm, creo que, Sara, ¿quieres hablar? No, Ah, solo ok. manifestar mi apoyo total, mi apoyo y mi solidaridad total con Cristina, porque sí, creo que además ha sido un espacio muy movido para todos, tanto para los que estamos en las calles como para los que no estamos, como para los estudiantes, para los docentes también, es decir, no saben la responsabilidad tan grande que nos están dando en este espacio. Y nada, pues es como manifestar todo el apoyo a Cris y a la situación del país en general. Yo creo que es necesario prestar el apoyo o sea, sí, con lo que yo estoy viendo acá en Cali, bueno, mi posición política era marchar, pero no quiere decir que yo los invite a marchar. Eso es una cosa que es personal, individual, y lo que cada uno quiera hacer de acuerdo a lo que crea que es correcto. Pero lo que yo estoy viendo en Cali y lo que pasó anoche es realmente deja sin palabras. Y si yo no aprovecho este espacio para decirles que ustedes y nosotros tenemos una responsabilidad política y social de decir lo que pensamos, si no nos atrevemos a salir a marchar, si no nos atrevemos a decir lo que pensamos, por lo menos utilicemos los medios que tenemos como ustedes lo han hecho y los felicito de verdad por estar creando estos espacios dentro del campus universitario de una universidad privada. De verdad, les doy mis sinceras felicitaciones. Cuando me invitaron a esto, creo que fue Natalia la que me escribió, yo me sentí un poco como, bueno, ¿qué pasó? Porque no sé, pues mi posición no necesariamente es acuerda y con la de la mayoría de los conservadores respecto a estos temas. Y sí creo que es importante que nosotros aprendamos a discutir, aprendamos a estar en la calle sin exaltarnos, que es una cosa que definitivamente no tenemos en la vena del país todavía. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tu intervención. Em, Creo que ya en este momento vamos cerrando, ya vamos 2 horas y 10 minutos en esto. Creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Realmente muchísimas gracias a los panelistas por sus opiniones, por abrirnos de pronto un poco más el mundo con relación a estos temas que son sumamente importantes justo, pues, en medio de coyunturas justamente como el paro nacional. Y también muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, fueron más de 100 personas, esto es increíble realmente, a las personas que se animaron a hacer sus preguntas. Y bueno, creo que eso sería todo, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, Perdón, por Muli. todo.